Guiones y guionistas capítulo 612. Hoy volvemos a los recursos narrativos para ver qué es la ley de Chandler y cómo aplicarla en un guión. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del sorprendente mundo de los guionistas y el excitante arte de los guiones. Hoy vamos a analizar otro recurso narrativo, ¿no?, de este cajón de herramientas que tenemos, que seguro que os va a ser muy útil para vuestras historias. Me refiero a la ley de Chandler. No sé si la conoces, pero bueno, hoy la vamos a analizar. Vamos a ver en qué consiste y cómo utilizarla en la escritura de nuestros guiones para que no nos quede muy forzada, porque es verdad que bueno, que hay veces que si la utilizas demasiado te puede quedar muy forzada, pero bueno, ahora la veremos porque es muy útil. Antes, simplemente recordarte que existe en internet la plataforma de cursosdeguion.com, donde puedes aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertirte en guionista. Porque sí, cada vez hay más productos que necesitan un guión, no solamente las series y las películas, ¿no? Tener conocimiento de storytelling, pues nos va a ayudar a contar historias en vídeos, en redes sociales, en lo que quieras. Y aquí tenemos cursos de todo esto: de storytelling, de guión para redes sociales, por no hablar de los guiones, de los cursos clásicos como para el guión de corto, de largo, de serie, documental, de cómic. Ya tenemos más de 90 cursos a día de hoy y cada semana salen clases nuevas. Uno de los cursos de los que estamos publicando ahora clases es el curso de inteligencia artificial para guionistas. Y en la clase que hemos publicado hoy vamos a ver cómo hacer la investigación de un proyecto gracias a la inteligencia artificial. Y vamos a ver 2 herramientas que nos pueden ser muy útiles, ¿no? Una nos sirve para analizar papers, para analizar documentos, archivos de textos, PDFs, ¿no? Tú le pones tu PDF y entonces, por un lado, te puede hacer resúmenes, te puede hacer listas y además les puedes preguntar cualquier cosa sobre el contenido, ¿no? Imagínate, tienes un PDF ahí súper rollo de 20 páginas que no quieres leerte porque no tienes tiempo y de repente lo pones en esa aplicación y empiezas a hacerle preguntas. Oye, hazme un resumen. Oye, esto tal. ¿En qué página aparece esto? ¿Habla de esto? ¿Habla del otro? Bueno, le preguntas como si se lo hubiera leído. Que de hecho se lo ha leído en un segundito y se lo ha leído. Y luego también vamos a ver otra herramienta para transcribir vídeos de YouTube. Que pasa lo mismo. Tú le pones la URL del vídeo de YouTube y a partir de ahí, a ver, hazme un resumen de este vídeo o hazme un listado de las cosas más importantes. O también le puedes hacer preguntas sobre el contenido, ¿no? Y nada, súper útil para hacer investigaciones, sobre todo para ahorrar tiempo. Porque, lo digo siempre, la inteligencia artificial, el tema no es que nos escriba los guiones, para eso nadie quiere una inteligencia artificial, pero sí que nos va a agilizar todos los procesos y nos va a ayudar a hacer nuestros guiones en menos tiempo, de una forma más efectiva y a llegar a lugares donde pues a lo mejor no podríamos llegar o no querríamos llegar, porque tú dices, es que yo no tengo tiempo de verme ahora este vídeo o no tengo tiempo de leerme este PDF. Bueno, pues con esta ayuda de esto, pues te puedes leer muchos PDFs acortando el tiempo muchísimo. Bueno, nos vamos ahora con la ley de Chandler para ver cuál es su origen. La ley de Chandler, ¿no? Esta es la típica ley que tiene el nombre del propio origen en la propia, pues eso, en la propia ley, ¿no? Y la ley de Chandler, como bien te puedes imaginar, viene de Chandler. ¿Qué Chandler? No Chandler, el de Friends, sino Raymond Chandler, el autor de novelas de misterio, que es a partir de una cita que se le atribuye a él, ¿no? Y él era, bueno, fue muy conocido por el personaje de Philip Marlowe, que era un detective privado de Los Ángeles, que, bueno, se hicieron algunas películas basadas en sus obras. Bueno, pues la ley fue mencionada por Chandler en una carta que escribió a un colega escritor y se refiere a una estrategia que utilizaba cuando se sentía atascado en su escritura. La cita exacta de Chandler es la siguiente: cuando no sepas qué hacer, haz que un hombre entre por la puerta con una pistola en la mano. Y en el contexto de su trabajo, que era fundamentalmente narrativa de crimen y misterio, la entrada de un hombre armado en la escena añadía una amenaza física inmediata y obligaba a los personajes a actuar. De este modo la trama podía moverse hacia adelante. Bueno, pues la ley de Chandler dice lo siguiente: cuando una trama se complica, haz que alguien entre con una pistola. Que en otras palabras, si te encuentras en un punto muerto, una situación donde la trama está enredada o se vuelve demasiado compleja, puedes introducir
un nuevo elemento de acción o peligro para darle un giro a la historia y mantener el interés de la audiencia. Este principio es un recurso que puede ser útil para crear tensión, para crear emoción en la historia, aunque tiene que utilizarse con cuidado para no caer en trucos de trama predecibles o poco creíbles. Es importante recordar que, aunque este tipo de eventos puede impulsar la acción, la historia tiene que seguir siendo coherente y las decisiones de los personajes tienen que seguir siendo verosímiles dentro del contexto de la trama. Y luego también, como veremos ahora, la ley de Chandler ha sido adaptada y reintegrada a lo largo de los años para ajustarse a diferentes géneros y estilos de narrativa, pero es eso, el origen está en la narrativa de misterio y en la práctica de escritura personal de Raymond Chandler. Vamos a ver algunos ejemplos de la ley de Chandler en obras de ficción populares que, bueno, aunque no todas las obras que vamos a ver se adhieren a la definición original de Chandler, es decir, un hombre con una pistola, todas en ellas siguen la esencia de la ley, es decir, introducir un nuevo elemento de tensión o conflicto cuando la trama parece estancarse. Por ejemplo, Juego de Tronos, ¿no?, de George R.R. Martin, este popular libro o serie de televisión están llenos de momentos que cumple con la ley de Chandler. Cada vez que la política y las intrigas se vuelven demasiado complicadas, parece una escena de acción o un giro sorprendente para volver a enganchar a los espectadores. Que recordamos que es el espíritu original de la ley. Por ejemplo, Harry Potter y el Orden de Fénix, ¿no?, de Rowling. Durante una reunión secreta de la Orden de Fénix, cuando las cosas se están calmando, aparecen repentinamente los mortífagos, creando un clima de acción y reanimando la trama. O Pulp Fiction, por ejemplo, de Tarantino. Bueno, esta película tiene varias escenas, ¿no?, que de repente la tensión entre los personajes comienza a decaer y se introduce de repente un elemento violento o de peligro para volver a subir la tensión. Y eso pasa continuamente. Nuestros personajes están hablando, están de buen rollo y de repente ¡bumba! Aparece alguien con una pistola o aparece con una jeringuilla, ¿no? El momento con Vía, que pues eso, igual, algo tranquilito, parece que ahí estamos, que parece que va a haber una fiesta y de repente ¡bumba! O El Padrino, ¿no?, basado en la novela y el guión de Mario Puzo, ¿no?, y adaptada por Coppola. En varias ocasiones a lo largo de la saga El Padrino, cuando la trama de la mafia se enreda en intrigas y negociaciones, luego se recurre a la violencia repentina para desatar esas nuevas líneas de historia y mantener el ritmo de la trama. Bueno, aunque la ley de Chandler se originó en el género de la novela de detectives, como hemos visto antes, su esencia puede aplicarse a una variedad de géneros de la narrativa. La idea fundamental es la de introducir un giro inesperado o un nuevo conflicto para mover la trama y mantener el interés de la audiencia cuando la historia parece estancarse o volverse demasiado complicada. Vamos a ver algunos diferentes ejemplos en diferentes géneros, porque lo que vamos a ver ahora es cómo aplicar la ley de Chandler en géneros fuera del crimen y el misterio. En romance, por ejemplo, cuando la relación entre dos personajes principales se estabiliza o llega a un punto muerto, un tercer personaje podría ingresar a la escena añadiendo un elemento de triángulo amoroso y creando nuevas tensiones. Aquí el arma sería el tercer personaje. En ciencia ficción y fantasía, cuando los personajes están a punto de resolver un problema o alcanzar un objetivo, puede aparecer un nuevo antagonista o puede surgir un nuevo desafío o revelación que cambia la dirección de la historia. En el drama histórico, cuando la política o la trama de la corte se vuelven demasiado complicadas, puede haber un repentino cambio de liderazgo, una rebelión, una guerra, un asesinato que altere la dinámica y te cree nuevas oportunidades para el conflicto y la tensión. En comedia, bueno, pues cuando la trama parece estancarse, un nuevo personaje, una nueva situación cómica o un malentendido puede dar nueva energía y humor a la historia. O en la aventura, pues pasa igual. Cuando la trama se desacelera o los personajes alcanzan un objetivo, una nueva amenaza, un desastre inesperado o un nuevo misterio pueden impulsar la trama hacia adelante y mantener la tensión, ¿no? Vamos como completando objetivos, comentando mini objetivos. En una película aventura siempre hay un objetivo final, que es el que resolveremos en el clímax. Pero bueno, esos mini objetivos, cuando lo vamos completando, bueno, nos tiene que surgir otro nuevo misterio, otro nuevo desastre inesperado que te meta tensión durante unos minutos más. Y en cada caso lo importante es pensar que la ley de Chandler se aplica introduciendo un nuevo elemento o conflicto que mantiene la trama en movimiento y el interés del público activo. En principio, claro, podemos utilizar esta herramienta en varios géneros siempre que la utilicemos de manera cuidadosa y coherente con la trama y los personajes. Pero bueno, como siempre, depende del uso, ¿no? Hay críticas o limitaciones a esta ley, porque puede ser una herramienta muy útil, pero tiene las críticas y limitaciones como, por ejemplo, la previsibilidad. Si se usa en exceso, la ley de Chandler puede hacer que una historia sea predecible.
Los lectores o espectadores pueden comenzar a anticipar el próximo hombre con una pistola siempre que la trama parezca estancarse, ¿no? Ya se tranquiliza y dice, bueno, ya se va a abrir la puerta y va a entrar aquí una pistola. Pasa, por ejemplo, con las películas de terror, ¿no? Está tranquilito, van a abrir la puerta y dice, venga, va, llevamos un rato sin susto, seguro que tiene que haber uno ahora, ¿no? Otra crítica es la inconsistencia de personajes. La introducción de un nuevo conflicto o personaje puede ser incongruente con el desarrollo anterior de los personajes o la trama, ¿no? Y esto te puede hacer que los eventos te parezcan forzados o incoherentes. Otro problema puede ser la falta de desarrollo de la trama. Porque claro, esta ley se basa en la idea de mantener el interés mediante la introducción de constantes nuevos conflictos. Sin embargo, esto puede conducir a una falta de desarrollo profundo de la trama o de los personajes si se utiliza en lugar de junto con la elaboración de tramas y personajes, ¿no? Claro, si en lugar de hacer, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, en las películas cómicas, ¿no? Películas cómicas tipo La vida de Brian. Claro, en lugar de hacer un hilo conductor que te desarrolle bien la trama, lo que te hace casi más bien es un sketch detrás de otro, ¿no? Acaba un sketch, muy bien, empezamos con otro, más humor, pero claro, a nivel de trama, todo esto no se desarrolla tanto, ¿no? Y es más bien como una consecución de un sketch detrás de otro. Y otro problema puede ser la trivialización de la violencia. Porque, claro, en su forma más literal, esta ley implica la introducción de un hombre con una pistola para animar la trama. Sin embargo, este enfoque puede llevar a la trivialización de la violencia y a una sobredependencia de los conflictos violentos para impulsar la trama. Lo vemos, por ejemplo, en la última película que hemos analizado, la de los 7 psicópatas, que además, claro, uno de los temas, como vimos en la película, o sea, como vimos en el podcast, es debatir sobre el uso de la violencia en los guiones, ¿no? En este tipo de películas. Y claro, lo hacen a lo largo de toda la película. Cuando va bajando se lía un poquito, bueno, alguien saca una pistola y nos metemos otra vez en líos. ¿Y cómo podemos evitar esta ley para que no se sienta forzado? Bueno, pues vamos a ver algunas estrategias. Establecer el contexto. Asegúrate de que ese hombre con la pistola o cualquier elemento sorpresa tenga sentido dentro del contexto de tu historia. Si introduces un personaje o un elemento que no encaja con el resto de la trama, se sentirá fuera de lugar, ¿no? Claro, si el tono de tu película no encaja, de repente metes un hombre con una pistola y dices, bueno, ¿y esto por qué? Claro, eso tenía sentido en las novelas de Marlowe, ¿no? Como vimos antes. Y quien dice pistola dice cualquier elemento que no encaje con ese contexto y ese tono de la historia. Luego, preparación y pago, ¿no? El planting payoff. La introducción de un elemento sorpresa tiene que ser preparada de antemano para que no parezca que aparece de la nada. Este es el planting payoff de la escritura de guiones. Si plantas un elemento en la trama temprano, puedes pagarlo más tarde sin que se sienta forzado. Porque claro, ¿quién es esta persona que aparece con la pistola? ¿No? A lo mejor ya hemos visto que están investigando, que hay tal, pero claro, si es alguien que no se conoce, ¿no? Y que aparece de repente de la nada, bueno, pues te puede resultar un poco forzado. Sin embargo, si ya lo has ido preparando con tiempo, porque ya has puesto, por ejemplo, por ir al ejemplo literal del hombre con la pistola, a alguien que está buscando al protagonista por algo que pasó un tiempo antes, y entonces, bueno, pues ya estás en alerta y de repente que aparezca esa persona con la pistola no es algo gratuito, ¿no? Consistencia de personajes. Tenemos que asegurarnos de que las acciones de tus personajes sean consistentes con su desarrollo hasta ese punto. Si un personaje actúa de manera sorprendente o fuera de lo común, tendría que haber una razón para ello basada en su personalidad o en las circunstancias que enfrenta. ¿No? ¿Quién es esa persona que aparece con esa pistola? ¿No? Tenemos que eso, ser coherentes con la personalidad de la persona o las circunstancias que enfrenta, porque bueno, como vemos en 7 psicópatas, ¿no? De repente hay alguien, los que son psicópatas, vale, sí, actúan con violencia y tal, pero si de repente hay alguien que no actúa con violencia, que lo hace, ¿no? O que de repente tiene una pistola en la mano y la utiliza en algún momento, bueno, pues tiene que ser porque las circunstancias le han llevado a ello. También tenemos que evitar el exceso, porque si lo usamos demasiado puede hacer que la historia parezca predecible y monótona. Es mejor usar este recurso con moderación y solo cuando realmente beneficie a la trama. Y por último, hay que pensar en la relevancia de la trama. Este elemento sorpresa no solo tiene que agitar la trama, sino que también tiene que avanzarla. No debería ser solo una distracción, sino que debería tener relevancia para los personajes y la historia en general. Muy bien, lo has utilizado, parecido ese personaje en el trío amoroso si es una comedia o el tipo en la pistola, vale, ¿y esto a dónde te va a llevar? Muy bien, al principio has conseguido como que te active, vale, una persona con la pistola, pero esto luego cómo va a influenciar en la trama después.
Bueno, ahora vamos a ver algunas alternativas a la ley de Chandler para mover una trama que se ha estancado, ¿no? ¿Qué podemos utilizar para no estar todo el rato sacando al tipo con la pistola? Bueno, pues algunas alternativas son desarrollo de personajes, es decir, profundizar en personajes, antecedentes y motivaciones de los personajes, te puede abrir nuevas vías para la trama, tal vez descubras conflictos o deseos internos de la historia en una nueva dirección sin necesidad de sacar esa pistola, también explorar las subtramas. Si la trama principal está estancada, puede ser útil explorar una subtrama, ¿no? Y esto te da un respiro, te puede agregar profundidad en la historia, te abre nuevas direcciones en la trama principal. No hace falta que le saques al tipo con la pistola. Bueno, ¿que hay alguna subtrama por ahí que tengo un poco abandonada? Bueno, pues trabájala por ahí. También puedes utilizar flashback o flash forwards. Un flashback te puede revelar información nueva sobre los personajes, o la trama que te cambia la percepción de los eventos actuales, o te genera nuevas direcciones para la trama, o un flash forward te puede generar suspense y anticipación sobre eventos futuros, revelaciones, por ejemplo, revelar un secreto, una traición, una información previamente oculta, también te puede cambiar la dinámica de la trama y de los personajes dando nuevo ímpetu a la historia, ¿no? O los cambios en la relación entre personajes, como por ejemplo las reconciliaciones, los rompimientos, las nuevas alianzas, también pueden dar impulso a la trama. O por último, cambios en el escenario, porque hay veces que cambiar el escenario o el entorno te revitaliza una trama estancada, ¿no? Les llevas a los personajes un nuevo escenario y entonces ahí hay nuevos desafíos, nuevas oportunidades. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos integrar la ley de Chandler en la escritura de guiones. Primero, identifica los puntos muertos. Busca esos puntos muertos donde la trama puede estar perdiendo impulso. Estos son los lugares donde puedes considerar introducir un nuevo elemento para animar la trama. Puede ser útil obtener la opinión de otros para identificar estos puntos, ya que puedes tener una perspectiva más objetiva, ¿no? Párselo a un amigo, a algún compañero guionista, a algún script doctor, ¿no? Buscando, a ver, ¿dónde ves que la historia se cae? Bueno, pues ahí es donde puedes poner la ley de Chandler. Segundo, planea tus sorpresas. Una vez que has identificado los puntos muertos, piensa en las sorpresas o conflictos que puedes introducir para revitalizar la trama. Esto puede ser cualquier cosa desde un nuevo personaje, un giro en la trama, un secreto revelado o un acontecimiento inesperado. Asegúrate que este nuevo elemento está en consonancia con el resto de la historia y no parece forzada. Aquí obviamente también puede ser un tipo con una pistola. Esto obviamente va a depender del género que estés utilizando y el tono, ¿no? Tercero, construye hacia tu sorpresa. No introduzcas la sorpresa de la nada, ¿no? En lugar de eso, siembra pistas o establece el escenario para el giro de la trama de antemano. Esto te va a hacer que la sorpresa parezca más orgánica y creíble. Cuarto, analiza el impacto de la sorpresa. Después de introducir la sorpresa o el nuevo conflicto, considera cómo afecta a tus personajes y a la trama en general. ¿Cómo te cambia la dinámica de los personajes? ¿Cómo te altera la dirección de la trama? Te tienes que asegurar de explorar completamente las ramificaciones de este nuevo elemento. Porque claro, recuerda, hemos empezado bueno, aquí hay un momento tranquilo, vale, bueno, pues voy a meter aquí esta sorpresa, esta nueva elemento, ¿no? Basado en la ley de Chandler, vale, pues eso, ¿cómo va a afectar a los demás personajes, ¿no? Aquí estamos analizando un poco, pues, lo que podría ser una reescritura, ¿no? Y por último, revisa y ajusta. Tienes que revisar el guión para asegurarte de que la sorpresa o el nuevo conflicto se integra de forma efectiva en la historia. Y tienes que ajustar a lo mejor algo para mantener ese flujo y la coherencia de la trama. Y por último vamos a ver cómo reinterpretar a la ley de Chandler en un contexto contemporáneo. Vale, nosotros ya, escritores y escritoras modernos, guionistas y guionistas modernos, ¿cómo podemos utilizar esto de el hombre con una pistola? Que vale, sí, ¿no? Ya vimos como en los años 40, ¿no? Del siglo pasado lo utilizaba Chandler en sus novelas de crimen y misterio. ¿Cómo podemos utilizarlo en nuestras historias, sea del género que sea del contexto que sea? Bueno, primero podemos utilizar nuevas tecnologías, ¿no? En lugar de un hombre con una pistola, puedes introducir un nuevo elemento tecnológico que cambie la dinámica de la trama. Por ejemplo, un personaje podría recibir un correo electrónico o un mensaje de texto con información que cambia la dirección de la historia. También podemos cambiar el género. No tienes que estar escribiendo una novela de crimen o misterio para aplicar la ley de Chandler. En una comedia romántica, por ejemplo, podrías introducir un nuevo interés romántico. En la película de ciencia ficción podrías introducir un nuevo descubrimiento o invento. Puedes introducir conflictos internos. No todos los conflictos tienen que ser externos.
Podrías aplicar la ley de Chandler introduciendo un nuevo conflicto interno para un personaje. Por ejemplo, un personaje podría descubrir una verdad sobre sí mismo que cambia su percepción de su lugar en la trama. ¿No? Hay realmente declaraciones, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en las telenovelas, que es más fuerte que aparecer con una pistola, ¿no? Podemos introducir conflictos sociales o políticos, porque si es una historia más orientada a la sociedad o la política, puedes introducir un nuevo elemento, un nuevo evento social o político que altere la trama. Y esto podría ser algo como una elección, una protesta, un cambio en la legislación. Y por último, podríamos introducir elementos de otros géneros. Claro, en un contexto contemporáneo no hay ninguna razón por la que no puedas mezclar elementos de diferentes géneros. Si estás escribiendo una historia de drama familiar, por ejemplo, podrías introducir un elemento de misterio o ciencia ficción para agitar la trama. En resumen, la clave de la ley de Chandler es la introducción de un elemento sorpresa o un nuevo conflicto para mantener la trama en movimiento. Cómo elijas hacer esto dependerá del tipo de historia que estés contando y de lo que funcione mejor para tus personajes y tu trama. Con este último consejo terminamos el podcast de hoy. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!